Punto de vista serio de los colombianos o de cualquier que haga una interpretación medianamente seria de lo que pasa en Colombia, apartada de la necesidad de realizar un diagnóstico sobre la crisis y el drama de los derechos humanos en el país. O sea, no es posible desvincular la salida política al conflicto armado colombiano sin hacer necesariamente una reflexión sobre el gravísimo deterioro y la precariedad en el que se encuentra o en la que se encuentra la plenitud de los derechos humanos en el país. Los que trabajamos con el Alto Comisariado de las Naciones Unidas recibimos permanentemente una inmensa cantidad de denuncias con relación a la grave crisis de los derechos humanos en Colombia, y apenas como el inicio de lo que podríamos llamar algunos datos de caracterización del problema, me voy a permitir presentar apenas algunos datos que fueron arrojados, que fueron extraídos de la Fiscalía de la Nación Colombiana, o sea, de lo que aquí en Brasil se llama el Ministerio Público, de la Promotoría, y a través de esos datos, como inicio, como abrebocas de lo que me parece debe ser una discusión interesante con relación a ese tema de derechos humanos que, reitero, es dramático y es gritante en mi país, poder entonces observar a partir de esos datos cómo es que se genera esa situación. Según la Promotoría, en los marcos jurídicos de una ley que en Colombia se expidió, llamada Ley de Justicia y Paz, se adelantan en este momento procesos contra 4.634 integrantes de grupos armados, de los cuales 4.131 procesos son contra miembros de los denominados grupos paramilitares. El resto, prácticamente 500, se dividen entre algunos miembros del movimiento insurgente y miembros de la fuerza pública que trabajan directamente con el Estado y que no entran en el campo de los llamados paramilitares, sino que realizan abiertamente acciones en nombre del Estado colombiano que atentan gravemente contra los derechos humanos. En ese balance de la Promotoría, en ese balance de la Fiscalía, que son datos públicos que se pueden presentar en cualquier parte del mundo, 1007 masacres o lo que aquí se denominan chacinas fueron realizadas en los últimos 10 años en Colombia. 25.083 homicidios por razones políticas, 3.459 casos de desaparecimiento forzado en el país, de los cuales más del 90% son de líderes populares y dirigentes campesinos, sindicales y estudiantiles. Según los datos de la Promotoría, 3.010.920 deslocados internos son los datos que nos en el ACNUR también llevamos, pero nosotros sabemos también en el propio ACNUR que a pesar de que estos datos sean del gobierno colombiano, existe una gran posibilidad de que parte de esos datos sean de alguna manera subestimados, porque por lo que nos llega de entidades de derechos humanos en Colombia, el dato es de aproximadamente en este momento 5.754.023 deslocados internos o desplazados internos. Tenemos denuncias de 754 casos de torturas realizadas por el ejército, 1.124 investigaciones de civiles ligados a grupos paramilitares y 1.023 miembros de las Fuerzas Armadas a las cuales se le abrió investigación o inquérito por violaciones a los derechos humanos. Decimos que estos datos pueden estar subestimados
Porque según, por ejemplo, una entidad como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en la verdad no son 25.000 homicidios, sino, según sus datos, 31.665 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 43% de esas víctimas en manos de grupos paramilitares, 14% de las Fuerzas Armadas y 7.4% de insurgentes, o sea, ocasionados por la insurgencia. Nosotros creemos que existe, obviamente, una gran disparidad. Esto hay que apuntarlo y los datos del propio gobierno colombiano lo confirman. Entre el altísimo grado de violaciones de los derechos humanos realizados por agentes del Estado, por las Fuerzas Armadas o en nombre del Estado, con relación a lo que se ha considerado por parte del Estado colombiano situaciones de guerra en las cuales actúa el movimiento insurgente. Nosotros no queremos ni podemos decir que no se cometan excesos en el movimiento insurgente, pero lo que nos ha llamado la atención es que realmente, si colocamos las estadísticas lado a lado, se observa claramente que por parte del Estado no hay excesos, sino una real política de sistemáticamente realizar ejecuciones extrajudiciales o desaparecimiento forzado o realizar actividades de tortura y de tratamientos deshumanos y degradantes contra el movimiento social colombiano, en lo que se ha denominado la criminalización del movimiento social. Cuando hablamos de criminalización del movimiento social, me parece que lo más importante en la actual coyuntura es establecer que el Estado colombiano, muy a pesar de que se encuentra sentado en La Habana, no realiza ninguna actividad en el interior del territorio colombiano destinado a cumplir dos exigencias de la comunidad internacional y de la propia Organización de Naciones Unidas. La primera exigencia es que el gobierno colombiano sabe que a pesar de la ley de desmovilización de los grupos paramilitares, la estructura paramilitar en Colombia permanece intocada. O sea, continúa el paramilitarismo como en los buenos tiempos del paramilitarismo, asesinando en el medio de la más completa impunidad a los sectores sociales sin que exista una mínima acción del Estado destinada al juzgamiento de esas personas o a detener, que sería lo ideal, la acción de esos grupos. Y la segunda cuestión, que también es una exigencia internacional, es que el Estado se niega a reconocer que en Colombia es necesario de manera urgente, hasta para poder generar una condición de diálogo que sea capaz de fructificar, se niega a reconocer, se niega a realizar algo que es una exigencia no solamente de los colombianos, sino del buen sentido de cualquiera que se sienta a dialogar con el otro y reconoce al otro como un interlocutor válido: paralizar, o sea, cesar el fuego, paralizar la acción de las Fuerzas Armadas. Lo que pretendo decir es que si no hay paralización de la acción militar, difícilmente nosotros tendremos condiciones de establecer en una mesa de diálogo una evolución consciente de la agenda o de los puntos que están siendo discutidos, porque del cese al fuego depende el inicio de un conjunto de mecanismos que el pueblo colombiano pueda ir abriendo a los pocos, con la posibilidad real de que a través de esos mecanismos, de que a través de esos canales se le meta pueblo al proceso de negociación.
lo único que garantiza que los acuerdos de La Habana fructifiquen, lo único, y esto lo sabe tanto el movimiento insurgente, pero lo sabe también el gobierno colombiano, de que se garantice ese diálogo, de que se establezcan finalidades concretas de superación de las causas estructurales de la violencia en Colombia, o sea, de la exclusión política, del tratamiento por parte del Estado del otro que lo contesta no como un adversario sino como un enemigo, de la exclusión perversa del modelo económico que privilegia la acumulación en lugar de la distribución, la única de riqueza. La única posibilidad de que nosotros tenemos de poder establecer una conexión directa con aquello que se discute es hacer que esos mecanismos de participación ciudadana, de participación nacional e internacional se verifiquen realmente, se den en la práctica. Si no existe esa participación, difícilmente, y cese al fuego, difícilmente tendremos una salida. Y también esa participación es la que nos garantiza que los acuerdos sean no solamente factibles en términos reales, sino que se materialicen para la construcción de una nueva situación de derechos humanos en el país. O sea, si no hay participación del pueblo colombiano a través de sus organismos, si no hay discusión por la base, aceptándose las variadas ideas, si no comenzamos un proceso de mucha tolerancia y de mucha solidaridad entre las redes sociales en Colombia, el movimiento social, los partidos políticos, difícilmente podremos garantizar que exista realmente una situación de renovación de los derechos humanos. Existen algunos elementos que la comunidad internacional debe trabajar, porque la táctica del Estado colombiano de un tiempo a esta parte consiste en generar mucho desconcierto sobre la situación de Colombia. Aquí, obviamente, nosotros tenemos una gran cantidad de jóvenes colombianos, de jóvenes argentinos y mucha gente muy comprometida con lo que pasa en el país, comprometida con la modificación de las estructuras en Colombia. Pero hay una inmensa cantidad de gente completamente desinformada y desorientada sobre lo que pasa en el país. Y eso implica reconocer que nosotros estamos bastante atrasados en lo que tiene que ver con la información, con el flujo de lo que pasa, con la denuncia sobre la situación de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en Colombia se le hizo mucha publicidad a un libro en el cual, hasta patrocinado por el entonces presidente, que era el señor Álvaro Uribe, hoy reo en varios procesos por parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Entonces había un libro, por ejemplo, de un señor de apellido Botero, si mal no estoy, que nos decía cosas como esta, que los 3.000 masacres, que las 3.000 sindicalistas asesinados en Colombia en los últimos años no era el resultado de un plan de exterminio sistemático del Estado, ni mucho menos, sino que lo que pasaba es que los sindicalistas se emborrachaban y entonces había mucha pelea de callejera y problemas de infidelidad conyugal, y entonces eso llevaría a una muerte sistemática de los sindicalistas. Además de ridículo, es poco serio presentar esto a la comunidad internacional, pero establece, sí, la índole del Estado colombiano. O sea, patrocinar esto significa, como dicen en Brasil, no estamos ni ahí, o sea, con lo que se piensa sobre la cuestión colombiana. Que el genocidio contra la Unión Patriótica es el resultado de una venganza interna entre los grupos que estaban en su interior. O sea, ese tipo de argumentos no solamente son irreales, no solamente son fantasías, sino que son fantasías
irrealidades destinadas a escamotear, a generar confusiones, a crear entonces un clima, no solamente en el país, sino en el ámbito internacional, de que la izquierda colombiana, o de que el movimiento social colombiano, o de que los compromisos con derechos humanos en Colombia son todos el resultado de brigas, o sea, como dicen en Brasil, brigas o peloteras internas entre los miembros de esas organizaciones. La última vino de parte de Humberto de la Calle Lombana, que es el representante del gobierno en la mesa, exigiéndole a la insurgencia. Esto me pareció bastante interesante, esto yo no lo he discutido con nadie todavía, pero la semana que viene probablemente lo discutiremos, que tiene que la insurgencia darle la cara a las víctimas del conflicto. En eso nosotros no podemos trabajar con una moral dupla. Nosotros creemos que la insurgencia sí tiene que decirle al país, tiene que presentarse al país y decirle: mire, nosotros queremos esto, esto y esto, como una fórmula en el marco de un proceso que no es un fin en sí mismo. Los diálogos no pueden ser concebidos así, sino como un elemento destinado a la reconstrucción del país. O sea, los diálogos pueden ser un instrumento de pasaje para un nuevo país. Ok, en eso estamos de acuerdo. Ahora, decirle a la insurgencia que le dé la cara al país con relación a las víctimas, cuando el Estado colombiano, y Humberto de la Calle lo sabe porque no es el primer proceso de paz del cual participa, tiene más del 51% de las violaciones, o por fuerzas armadas o por grupos paramilitares, no solamente es ridículo, sino que es una cuestión extremadamente de mal gusto. O sea, es una cuestión destinada a desinformar, que demuestra entonces también el talante del país, del Estado colombiano, del país no, del Estado colombiano, o de quien se dice representar al país. La verdad es que continúan las operaciones de tierra arrasada, el conflicto continúa a pesar de los diálogos, y el Estado colombiano no desea hacer algo que nosotros ya le hemos dicho en reuniones oficiales y extraoficiales: hay que firmar un protocolo del preacuerdo. O sea, si se está trabajando en el acuerdo, que hay un protocolo para que se respeten las normas, por lo menos, del derecho internacional humanitario, y se respete a la población civil. Eso crearía alguna mínima condición, aunque no sea lo ideal, para que los diálogos puedan continuar en condiciones un poco más favorables. Colombia ya tuvo 12 decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales se comprueba su culpabilidad y especialmente su falta de compromiso con la Convención Americana de Derechos Humanos y con los instrumentos internacionales, en particular con las convenciones de Ginebra. Vemos pocas posibilidades de que Santos se comprometa con eso, pero me parece que tenemos que estar muy alertas delante de ese asunto. O sea, si no se firma un protocolo de preacuerdo, si no minimizamos ese conflicto, o sea, la intensidad del conflicto, nosotros estamos siempre corriendo el riesgo de que cualquier tipo de situación pueda ser entonces utilizada para quebrar el diálogo, y quedaríamos rehenes de la voluntad de los sectores armados, y no es de eso de lo que se trata. Se trata de que la voluntad de los colombianos, participantes del proceso de diálogo en el comienzo, en el medio y en el fin, sea capaz de reestructurar el país. La propuesta de la constituyente es una propuesta que tiene que comenzar a ventilarse internacionalmente, pero además exige de los colombianos que se tenga una organización muy clara sobre lo que se va a discutir, cómo se va a discutir y para qué se va a discutir. La propuesta de la Constitución o de la nueva Constitución es fundamental porque de todas maneras sirve de marco jurídico para lo que vendrá. Y estamos en un momento constituyente importante en América Latina, donde hay
las llamadas constituciones plurales. Pero en el caso colombiano, la correlación de fuerzas y el análisis de la correlación de fuerzas es fundamental para poder mañana más tarde no depararnos con una constitución que tal vez no diga algunas cosas que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, acabar con el foro militar o acabar con el foro militar que determina que los militares y su justicia, que depende del Ejecutivo, sea quien juzgue a las Fuerzas Armadas Militares, a los miembros de las Fuerzas Armadas Militares, o que de repente nos salga una constituyente con poca participación popular, que es lo que nosotros no queremos. O sea, que se instrumentalice ese proceso. Eso significa para nosotros tal vez el mayor desafío junto a los diálogos en este momento. Derechos humanos es algo de extrema dramaticidad en Colombia. Y los luchadores, los trabajadores de derechos humanos viven siempre al filo de la navaja. Hacen parte del movimiento social colombiano, son trabajadores muy desinteresados y hoy nosotros tenemos, me parece que esto es importante que se sepa, en Turquía una reunión de la Federación Internacional de Derechos Humanos donde, si mal yo no estoy, un colombiano comienza por la primera vez a presidir esta Federación Internacional, el compañero Luis Guillermo Pérez Casas. Y esto es importante que se diga. Y la segunda cuestión es que hay que prestarle mucho cuidado a una cosa que Santos viene haciendo y que hoy apareció por la Globo News y aparece por toda América, que es la famosa Alianza Pacífica, México, Perú, Chile y Colombia. Pongámosle cuidado a eso, porque de lo que se trata es de generar una contra a ALBA, UNASUR, CELAC, y obviamente esto tendrá, porque eso es comunidad internacional, no contemos con México, pero esto es comunidad internacional que de alguna manera va a, en el momento adecuado, jalar posiciones con relación al conflicto colombiano. Bueno, estos son algunos elementos de una modestísima contribución en nombre del partido y particularmente en nombre del Alto Comisariado de las Naciones Unidas, al cual yo tengo la posibilidad de participar. Muchas gracias a todos.